Enterramos a la persona equivocada, y yo lo supe desde el primer momento. Suscríbete para historias reales como esta. Like si te quedas hasta descubrir por qué callé durante 20 años. Empecemos. No sé por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez porque llevo 20 años cargando con un peso que me está matando desde adentro, como un cáncer silencioso que te devora célula por célula hasta que no queda nada de quién eras. Tal vez porque mi hija acaba de cumplir 18 años, y cuando la miro veo los ojos de su tío muerto, los verdaderos ojos de su tío, y ya no puedo más con esta mentira. O tal vez simplemente porque sé que me queda poco tiempo y necesito escupir esta verdad antes de irme, aunque sea en la oscuridad anónima de Internet, donde nadie puede señalarme con el dedo ni escupirme en la cara como merezco. Mi nombre no importa. Tengo 52 años. Vivo en un suburbio tranquilo del medio oeste estadounidense. Tengo una casa con jardín, un perro que ladra a las ardillas, y una familia que me quiere. Desde afuera, mi vida parece normal, pero la normalidad es solo una máscara que me pongo cada mañana junto con mis jeans y mi camisa de franela. Debajo de esa máscara hay un hombre que cometió algo imperdonable, un hombre que permitió que dos familias vivieran una mentira durante 2 décadas. Un hombre que, por cobardía y por codicia, sí, seamos honestos, por pura y miserable codicia dejó que enterraran a mi cuñado en la tumba de mi hermano, y viceversa. Déjame empezar por el principio, porque esta historia no tiene sentido sin contexto. Todo empezó hace 20 años, en marzo del 2005. Yo tenía 32 años entonces, estaba casado con Rebecca Becca, como todos la llamábamos, y teníamos una hija de 2 años. Lily. Vivíamos en un apartamento pequeño de 2 habitaciones que olía perpetuamente a pañales y a la loción de bebé que usábamos para la piel sensible de nuestra niña. El papel tapiz de la sala se estaba despegando en las esquinas y había una mancha de humedad en el techo del baño que crecía lentamente como un organismo vivo, pero era nuestro hogar. Becca trabajaba medio tiempo como asistente dental. Yo hacía turnos dobles en un almacén de distribución, cargando cajas que me destrozaban la espalda, contando los minutos hasta poder volver a casa y cargar a mi hija en brazos, sentir su peso cálido contra mi pecho, aspirar ese olor dulce que tienen los niños pequeños. Éramos felices de esa manera agotadora que es la felicidad cuando eres joven y pobre y tienes un bebé. Cada dólar contaba, cada factura médica era una negociación con el universo, pero nos teníamos el uno al otro, y teníamos a mi hermano, David. David era 4 años mayor que yo. Desde niños, él había sido mi héroe. Era todo lo que yo no era: seguro, exitoso, carismático. Mientras yo me las arreglaba para pagar las cuentas, David había construido un pequeño imperio. Tenía una empresa de consultoría de TI que estaba en pleno auge durante la explosión tecnológica de principios de los 2000. Vivía en una casa de 2 pisos con acabados de mármol en el baño principal y una cocina que parecía sacada de una revista. Su esposa, Jennifer Jenny, era rubia, elegante, siempre impecable con sus trajes sastre y sus perlas. Tenían 2 hijos, Michael, de 8 años, y Sophie, de 6. David nunca alardeaba, eso debo reconocerlo, pero su éxito era evidente en cada detalle, en la forma en que pagaba la cena cuando salíamos todos juntos, deslizando su tarjeta de crédito platino sin siquiera mirar la cuenta, en los regalos generosos que les daba a mis hijas en Navidad, juguetes caros que yo nunca podría haber comprado, en la oferta casual que me hizo una vez de prestarnos dinero para el pago inicial de una casa, oferta que rechacé por orgullo estúpido, aunque pasé semanas arrepintiéndome de esa decisión cada vez que veía la mancha en el techo del baño. Pero a pesar de la brecha económica entre nosotros, éramos cercanos. David era mi hermano mayor, mi protector. Cuando nuestro padre murió de un ataque cardíaco cuando yo tenía 19 años, David fue quien organizó el funeral, quien sostuvo a nuestra madre mientras lloraba, quien me puso una mano en el hombro y me dijo: «Vamos a estar bien, te lo prometo», y cumplió esa promesa, siempre estuvo ahí. El otro elemento clave de esta historia es mi otro cuñado, Marcus. Marcus estaba casado con la hermana de Becca, Patricia Tris, y si David representaba todo lo que yo aspiraba a ser, Marcus representaba todo lo que temía convertirme. Era un hombre amargado, consumido por sus fracasos. Había tenido una serie interminable de trabajos que nunca duraban: vendedor de autos, agente de seguros, incluso intentó un negocio multinivel que lo dejó endeudado hasta las orejas.
Tris trabajaba como enfermera y era ella quien mantenía a flote a la familia. Tenían 3 hijos y vivían en una casa alquilada en un barrio que estaba en decadencia constante. Marcus bebía demasiado, no de manera dramática. No era el tipo de alcohólico que te grita o te golpea, sino más bien el tipo silencioso que se sienta en su sillón con una cerveza en la mano y mira la televisión con ojos vidriosos, viendo pasar su vida sin hacer nada. Para cambiarla, nunca me cayó bien Marcus. Había algo en el que me incomodaba, una especie de resentimiento que emanaba de sus poros. En las reuniones familiares, se sentaba en las esquinas con una sonrisa falsa pegada en la cara, observando a David con una mezcla de envidia y desprecio apenas disimulados. Una vez lo escuché murmurar algo sobre los jodidos privilegiados que nacen con suerte, después de que David mencionara casualmente unas vacaciones en Cancún. Becca me dio un codazo para que no dijera nada, pero el comentario se me quedó grabado. Tris era lo opuesto, cálida, trabajadora, eternamente optimista, a pesar de estar casada con un hombre que drenaba su energía. Ella y Becca eran muy unidas, hablaban por teléfono casi todos los días, y a pesar de mi antipatía por Marcus, yo hacía un esfuerzo por ser cordial. Era familia, después de todo. Ahora déjame hablarte del día que cambió todo. Era un sábado de marzo, uno de esos días de principios de primavera en los que el invierno todavía no ha soltado completamente su agarre. El cielo estaba de ese color gris plomizo que te hace sentir como si nunca volvieras a ver el sol. Había parches de nieve sucia en las esquinas de los estacionamientos, negra de mugre y gases de escape. El aire tenía ese olor particular del deshielo, tierra húmeda, concreto mojado, y algo vagamente metálico. David me había llamado el viernes por la noche. Oye, hermanito, dijo con esa voz alegre que siempre usaba conmigo, necesito que me acompañes mañana a Columbus. Tengo que ver a un cliente y pasa por un lugar para recoger una impresora usada para la oficina. Jenny tiene a los niños en actividades todo el día y pensé que podríamos hacer un viaje de hermanos. ¿Qué dices? Te invito el almuerzo. Columbus estaba a unas 2 horas en coche. No tenía nada mejor que hacer. Becca iba a pasar el día con su madre, así que acepté. Me gustaba pasar tiempo con David. Esos momentos en el coche, solo nosotros dos, sin esposas ni hijos, nos permitían hablar como no lo hacíamos normalmente, sobre la vida, sobre nuestros sueños, sobre nuestros miedos. David era el único con quien podía ser completamente honesto sobre lo duro que era a veces llegar a fin de mes, sin sentirme juzgado. La mañana del sábado, David pasó a recogerme a las 9. Conducía una SUV plateada, un Honda Pilot del 2003, reluciente y con ese olor a auto nuevo que de alguna manera había logrado mantener. Me subí al asiento del pasajero y noté que había 2 tazas de café en los portavasos. Extra azúcar, como te gusta, dijo con una sonrisa. Ese detalle, tan pequeño, tan insignificante, se me ha quedado grabado con una claridad dolorosa. El sabor dulce del café en mi lengua, el calor del vaso de cartón en mis manos, el programa de radio que sonaba de fondo, algún show de entrevistas del que no recuerdo nada excepto el murmullo constante de voces. Hablamos durante todo el camino. David me contó sobre los problemas que estaba teniendo con uno de sus empleados, un tipo que consistentemente entregaba los proyectos tarde. Yo le hablé sobre Lily, sobre cómo había empezado a formar oraciones completas, sobre la forma en que corría hacia mí cuando llegaba a casa del trabajo gritando, «Papi, papi», con esa voz aguda que me derretía el corazón. David se rió. «Disfrútalo», me dijo, «crecen tan rápido». Michael ya casi no me habla, está demasiado ocupado con sus videojuegos. Cuando David terminó, fuimos a almorzar a un restaurante italiano que él conocía. Recuerdo perfectamente ese almuerzo. La pasta estaba demasiado cocida y la salsa demasiado salada, pero David insistió en que era su lugar favorito. Comimos y hablamos sobre nada y todo, sobre política, sobre deportes, sobre nuestros planes para el verano. David quería llevar a su familia a un viaje por carretera, visitar algunos parques nacionales. Deberían venir con nosotros, sugirió. Sería divertido. Los primos necesitan pasar más tiempo juntos. Le dije que lo pensaría, aunque ambos sabíamos que no podía permitirme ese tipo de viaje. Después del almuerzo, recogimos la impresora, una bestia enorme que apenas cabía en la parte trasera de la SUV, y emprendimos el camino de regreso. Eran alrededor de las 3 de la tarde. El cielo se había oscurecido y había empezado a lloviznar. Una de esas lluvias finas y persistentes que hacen que los limpiaparabrisas rechinen contra el cristal. El accidente ocurrió a las 4:37 p.m.
Sé la hora exacta porque lo revisé obsesivamente después, leyendo el reporte policial una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron. Estábamos en la carretera interestatal, faltaban unos 30 minutos para llegar a casa. David conducía en el carril derecho, a la velocidad permitida. No íbamos ni muy rápido ni muy lento. La lluvia se había intensificado un poco, pero nada dramático. No recuerdo el impacto. Los médicos dicen que es normal, que el cerebro a veces borra los momentos traumáticos como mecanismo de defensa, pero recuerdo el segundo inmediatamente anterior. David estaba hablando sobre no sé qué, algo sobre el trabajo de Becca, creo, y de repente vi algo con el rabillo del ojo, un camión, un tráiler masivo que venía desde la izquierda, cruzando la mediana, cruzando nuestro carril, viniendo directo hacia nosotros. Vi la expresión en la cara de David, el terror absoluto, sus manos girando el volante bruscamente hacia la derecha, y luego, nada. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, luces fluorescentes cegadoras, sonidos, pitidos constantes de monitores, voces amortiguadas, dolor, Dios, el dolor. Me dolía cada centímetro del cuerpo, como si me hubieran pasado por una trituradora. Intenté moverme y un grito se escapó de mi garganta. Una enfermera apareció en mi campo de visión. Tranquilo, dijo, estás en el hospital, tuviste un accidente, pero vas a estar bien. David, logré decir. Mi voz sonaba extraña, ronca. Mi hermano, ¿dónde está David? La expresión de la enfermera cambió. Vi la compasión en sus ojos y supe antes de que dijera nada. Lo siento mucho, susurró. Resulta que el conductor del camión se había quedado dormido al volante. Había cruzado la mediana y nos había golpeado de frente. David murió instantáneamente. Yo tuve suerte, costillas rotas, una fractura en la clavícula, conmoción cerebral, cortes y contusiones por todo el cuerpo, pero vivo, milagrosamente vivo. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor y medicamentos y pesadillas. Becca vino al hospital, con Lily en brazos. Mi esposa estaba destrozada, lloraba constantemente. Lily, sin entender qué pasaba, se aferraba a su madre con esos ojitos confundidos. Jenny vino también, con Michael y Sophie. Estaba pálida, en shock, moviéndose como un zombi. Los niños lloraban, todo el mundo lloraba. El funeral se programó para el viernes siguiente. Yo todavía estaba en el hospital, pero insistí en que me dieran el alta temporalmente. Los médicos no estaban contentos, pero firmé los papeles necesarios. Me pusieron en una silla de ruedas, no podía caminar bien todavía y Becca me llevó. El velorio fue en una funeraria local, un lugar sombrío con alfombras gruesas que amortiguaban el sonido y un olor penetrante a lirios y formalina. El ataúd estaba cerrado, debido a la naturaleza del accidente, explicó el director de la funeraria con voz suave y profesional. Decidimos que sería mejor así. Eso debería haber sido mi primera señal, pero yo estaba drogado con analgésicos, apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor en mis costillas era constante, un martilleo sordo que me hacía difícil respirar. Fue Marcus quien lo notó primero. Lo vi de pie junto al ataúd durante el velorio. Marcus tenía una expresión extraña en la cara, como si hubiera visto un fantasma. Estaba inclinado sobre el ataúd cerrado con ambas manos apoyadas en la madera pulida, los nudillos blancos de la presión. Me pareció raro. Marcus nunca había sido especialmente cercano a David. De hecho, estoy bastante seguro de que lo envidiaba, como envidiaba a cualquiera que tuviera más éxito que él. Pero en ese momento no pensé mucho en ello. Estaba ocupado tratando de no desmayarme del dolor y lidiando con el desfile interminable de gente que se acercaba a mi silla de ruedas para darme sus condolencias. Palabras vacías. Lo siento mucho, está en un lugar mejor. El tiempo cura todas las heridas. Cada frase como un cliché gastado que no significaba nada. Jenny estaba sentada en la primera fila, entre sus dos hijos. Tenía la mirada fija en el ataúd, los ojos rojos e hinchados. Sophie no paraba de llorar, esos sollozos entrecortados de los niños que no entienden por qué su mundo acaba de implosionar. Michael estaba callado, demasiado callado para un niño de 8 años, con una expresión de shock que me rompió el corazón de una manera diferente a mi propio dolor. Mi madre estaba ahí también, destruida. En el lapso de 5 años había perdido a su esposo y ahora a su hijo mayor. Parecía haber envejecido una década en una semana. Sus manos temblaban constantemente. Becca se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniéndola, porque yo no podía hacer más que estar sentado en esa maldita silla de ruedas, sintiéndome inútil. El funeral fue al día siguiente. Cielo gris,
Lluvia intermitente, el cementerio estaba embarrado y el olor a tierra mojada lo impregnaba todo. Recuerdo haberme sentido agradecido por ese olor, porque era real y terroso y me anclaba al momento cuando todo lo demás parecía irreal. El sacerdote, un hombre mayor con voz monótona, leyó pasajes de la Biblia, algo sobre el valle de la sombra de muerte. No escuché realmente las palabras. Estaba mirando el ataúd mientras lo bajaban a la tierra, pensando en mi hermano ahí dentro, en que nunca más escucharía su risa, nunca más compartiría un café con él, nunca más, nunca más. Esas dos palabras se repetían en mi cabeza como un mantra doloroso. Jenny colapó junto a la tumba, literalmente cayó de rodillas en el barro, sollozando sin control. Tris y Becca tuvieron que levantarla, sostenerla entre las dos mientras sus hijos se aferraban a ella. Fue horrible, fue lo más horrible que había visto en mi vida. Después del entierro, todos volvimos a la casa de mi madre para el típico encuentro post-funeral, comida que nadie realmente quería comer, conversaciones incómodas en voz baja, la gente no sabía qué decir, así que decían trivialidades o no decían nada. Yo estaba sentado en el sofá de la sala todavía, no podía estar de pie mucho tiempo cuando Marcus se me acercó. Tenía esa misma expresión extraña que había visto en el velorio. Se sentó en la silla junto a mí y por un momento no dijo nada, solo se quedó ahí, mirando al vacío. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. Su voz era baja, casi un susurro. ¿Sobre qué?, pregunté. Estaba cansado, el dolor había vuelto con venganza y necesitaba otra dosis de medicamento, pero había dejado las pastillas en casa de Becca. Marcus miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Sobre el funeral, dijo, sobre David. Me sentí irritado, no quería tener esta conversación, fuera lo que fuera. ¿Qué pasa con David? Marcus se inclinó más cerca, olía a cerveza, obviamente había estado bebiendo, aunque era apenas mediodía. La marca de nacimiento, susurró. David no tenía ninguna marca de nacimiento en la mano derecha. Lo miré sin entender. ¿Qué? En la morgue, continuó Marcus, las palabras saliendo en un torrente apresurado. Jenny quiso ver el cuerpo antes del crematorio. Yo la acompañé porque Becca estaba contigo en el hospital y Tris estaba cuidando a los niños. El cuerpo estaba jodidamente destrozado por el accidente. La cara era irreconocible, pero Jenny insistió en verlo de todos modos. Necesitaba verlo para creer que era real. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en su tono de voz me estaba asustando. El director de la funeraria nos advirtió que no era una buena idea, siguió Marcus, pero Jenny no aceptaba un no por respuesta, así que nos llevaron a verlo, y Cristo, fue horrible, pero eso no es el punto es que el cuerpo tenía una marca de nacimiento en la mano derecha. Aquí, Marcus señaló un punto en el dorso de su propia mano, justo debajo del dedo índice, una marca color café, del tamaño de una moneda de 10 centavos. Ok, dije lentamente, todavía sin captar. Marcus me miró directamente a los ojos. David no tenía ninguna marca de nacimiento ahí. Yo lo sé, lo he visto miles de veces en reuniones familiares, en la piscina, en partidos de golf. Sus manos eran normales, sin ninguna marca. Sentí que mi estómago se hundía. Marcus, ¿qué estás tratando de decir? Tú tienes esa marca de nacimiento, dijo Marcus, en la misma mano, en el mismo lugar exacto. La he visto antes. Todo el mundo que te conoce la ha visto. El mundo se inclinó ligeramente. Por un segundo pensé que iba a vomitar. Eso es imposible. Yo estoy aquí, estoy vivo. David murió. Eso es lo que pensé también, dijo Marcus, pero no pude dejar de pensar en ello, así que fui a la compañía de seguros. Soy agente de seguros, ¿recuerdas? Tengo contactos. Hice algunas preguntas, y resulta que hubo una confusión en la morgue. Mi respiración se había vuelto superficial, las costillas rotas protestaban con cada inhalación. El accidente fue malo, continuó Marcus, su voz apenas audible. Hubo otro accidente similar el mismo día, también en la interestatal. 2 hombres aproximadamente de la misma edad. Cuando los cuerpos llegaron al hospital, hubo un error. Las identificaciones se mezclaron, las carteras, los efectos personales, todo se mezcló en el caos de la sala de emergencias. Revisé los registros médicos, dijo Marcus. Sus manos temblaban y no estoy seguro si era por el alcohol o por los nervios. El cuerpo que identificaron como David basándose en la cartera y la identificación que estaba con él cuando llegó. Ese cuerpo tenía tu tipo de sangre, tu altura exacta, tu peso y esa marca de nacimiento.
El horror de lo que estaba diciendo, finalmente, me golpeó con toda su fuerza. Estás diciendo que enterramos a la persona equivocada, que ese no era David en el ataúd. ¿Qué era? ¿Qué era el otro tipo del otro accidente? Terminó Marcus. Y que David, tu hermano, está enterrado en algún otro cementerio con el nombre de otra persona en la lápida. No podía respirar. Literalmente no podía hacer entrar aire a mis pulmones. La habitación daba vueltas. ¿Se lo dijiste a Jenny? ¿A Becca? ¿A alguien? Marcus apartó la mirada. No, ¿por qué diablos no? Porque nadie necesita saber esto, dijo Marcus con voz tensa. Piénsalo, qué bien haría. David está muerto de todos modos. El otro tipo está muerto. Intercambiar los cuerpos ahora no los traería de vuelta. Solo causaría más dolor, más trauma. Los niños de Jenny ya han pasado por suficiente. ¿Quieres que exhumen el cuerpo? Que pasen por todo otra vez. Pero es la verdad, dije, mi voz subiendo de volumen. Algunas personas en la habitación voltearon a mirarnos. Bajé el tono. Es la verdad, Marcus. Tienen derecho a saberla. ¿La verdad? Escupió Marcus. ¿Qué es la verdad? Que hay un cuerpo con el nombre equivocado en dos tumbas diferentes. ¿Eso cambia algo? Jenny cree que enterró a su esposo. Eso le da cierre. Esa es su verdad ahora. Me quedé mirándolo, tratando de procesar todo, y entonces vi algo en sus ojos, algo que me hizo sentir frío. Hay algo más, dije, algo que no me estás diciendo. Marcus bajó la vista a sus manos. El seguro de vida, dijo finalmente. David tenía una póliza de $2 millones. Jenny es la beneficiaria. Sí, lo sé, dije impaciente. ¿Y qué? La otra familia, la familia del tipo que está en la tumba de David, ellos no tienen casi nada. El tipo conducía sin seguro. Su esposa trabaja 2 empleos solo para mantener el techo sobre sus cabezas. Tienen 4 hijos pequeños. Si se revela el error, si se corrige la identidad. Y entonces entendí completamente lo que Marcus estaba diciendo. Si se revelaba el error, si los cuerpos se identificaban correctamente, entonces la póliza de seguro de $2 millones ya no iría a Jenny, iría a la familia del otro hombre, la familia que estaba enterrando al hombre que creían que era su esposo y padre, pero que en realidad era David. Dios mío, susurré. Jenny necesita ese dinero, dijo Marcus rápidamente. Tiene 2 hijos que criar. Michael quiere ir a la universidad. Sophie necesita brackets. La casa tiene una hipoteca enorme que David contrató justo antes de morir. Sin ese seguro, Jenny lo perdería todo. Estaría en la calle en 6 meses. Pero la otra familia nunca sabrá lo que perdieron, interrumpió Marcus. Creen que su esposo y padre no tenía seguro. Esa es su realidad. Están devastados, sí, pero no están esperando un pago de seguro que resuelva todos sus problemas. Mientras que Jenny sí. Jenny está contando con ese dinero. Ya habló con un abogado sobre los próximos pasos. Ya está planeando cómo invertirlo, cómo asegurar el futuro de sus hijos. Esto está mal, dije, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, podía sentir mi resolución debilitándose. Esto está completamente mal, Marcus. No podemos simplemente. ¿No podemos hacer qué? Preguntó Marcus, su voz ahora dura. ¿Arruinar la vida de Jenny y sus hijos por un tecnicismo? Porque eso es lo que es, un tecnicismo. David está muerto. Ese otro pobre desgraciado está muerto. La única diferencia es que familia recibe el dinero del seguro. Y te pregunto, ¿quién lo necesita más? Jenny, que acaba de perder a su esposo y el proveedor de su familia, o la otra familia, que de todos modos nunca supo que podría haber un pago millonario. Quería rebatirlo, quería decirle que estaba equivocado, que esto era fraude, que era inmoral y ilegal, pero las palabras se me atoraron en la garganta porque una parte de mí, una parte horrible y egoísta, veía su punto. Pensé en Jenny, en cómo se había derrumbado junto a la tumba, en Michael y Sophie, esos niños que acababan de perder a su padre. Pensé en todas las veces que David me había ayudado, en todas las formas en que había sido un hermano increíble. ¿No le debía esto? ¿No le debía asegurarme de que su familia estuviera bien cuidada? Y luego pensé en la otra familia, una familia que no conocía, una familia que estaba pasando por el mismo dolor que la nuestra, pero sin el colchón financiero que el seguro proporcionaría. Era injusto, era horriblemente injusto. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Cómo sabes todo esto? Pregunté finalmente, sobre la otra familia. Marcus se encogió de hombros. Hice preguntas. Investigué un poco. Fue fácil. El tipo se llamaba Robert Chen, 36 años. Trabajaba en construcción. Su esposa, Mai,
es ama de casa, 4 hijos entre 2 y 9 años, inmigrantes de Vietnam, vivían al día incluso antes de que él muriera. El hecho de que Marcus supiera todos esos detalles me asustó. Significaba que había estado pensando en esto, planeándolo. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. ¿Por qué no simplemente callarte y ya, si nadie más lo sabe? Porque necesito que estés de mi lado, dijo Marcus. Si algo sale mal, si alguien empieza a hacer preguntas, necesito saber que no vas a derrumbarte y confesar todo. Necesito saber que vamos a proteger a Jenny y a esos niños, sin importar qué. ¿Y si me niego? Marcus me miró por un largo momento. No te negarás, dijo finalmente, porque eres un buen hombre, y los buenos hombres protegen a su familia, incluso cuando eso significa cargar con un secreto que duele. Se levantó para irse, pero me agarró del hombro. Piensa en esto, dijo. Piensa en que habría querido David. ¿Habría querido que su esposa y sus hijos se quedaran sin nada por un error burocrático? ¿O habría querido que hiciéramos lo necesario para cuidarlos? Y con eso, se alejó, dejándome solo con el peso de lo que acababa de aprender. Durante los siguientes días, no pude pensar en otra cosa. Me obsesioné con ello. Cada momento de vigilia estaba consumido por la horrible verdad. Investigué por mi cuenta, discretamente. Llamé al hospital haciendo preguntas vagas sobre procedimientos de identificación después de accidentes graves. Busqué en internet casos similares de cuerpos mal identificados, y todo lo que descubrí confirmaba lo que Marcus había dicho. Hubo un error terrible y trágico que había resultado en que 2 familias enterraran a los hombres equivocados. La familia Chen había tenido un funeral modesto 3 días antes que el nuestro. Encontré el obituario en línea, una foto de Robert Chen, un hombre de aspecto amable con una sonrisa amplia junto con su esposa Ma y sus 4 hijos. La familia solicitaba donaciones a un fondo educativo para los niños en lugar de flores. No había mención de seguro de vida, no había mención de seguridad financiera, solo una familia destrozada tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Y luego estaba Jenny. Fui a visitarla una semana después del funeral. Becca me llevó porque todavía no podía conducir. La casa de David y Jenny, la casa que ahora era solo de Jenny, se sentía diferente, más vacía, como si el edificio mismo supiera que su corazón se había ido. Jenny estaba en la cocina cuando llegamos, mirando fijamente una taza de café que probablemente llevaba horas fría. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Se veía frágil de una manera que nunca la había visto antes. Sophie estaba viendo televisión en la sala, todavía en pijama aunque era media tarde. Michael estaba en su habitación, la puerta cerrada. Podía escuchar el sonido amortiguado de videojuegos desde el pasillo. ¿Cómo estás?, le pregunté, una pregunta estúpida porque era obvio cómo estaba. No lo sé, respondió honestamente. A veces olvido que se fue. Me despierto en la mañana y por un segundo todo es normal, y luego recuerdo y es como si muriera de nuevo. Becca la abrazó y las 2 lloraron juntas. Yo me quedé ahí parado, inútil, con mis muletas y mi secreto. El abogado dice que el seguro se procesará en unos 2 meses, dijo Jenny después de que se calmara un poco. Eso nos mantendrá a flote. Podré pagar la hipoteca, mantener a los niños en sus escuelas. David se aseguró de que estuviéramos cuidados. Siempre fue tan responsable. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Responsable, sí. David había sido responsable. Había comprado ese seguro de vida masivo específicamente para proteger a su familia en caso de que algo le pasara. Y ahora, por un giro del destino, ese seguro se pagaría independientemente del error en la morgue, pero solo si nadie descubría la verdad. Va a estar bien, dijo Becca suavemente. Los vamos a ayudar. Familia ayuda a familia. Y mientras decía esas palabras, miré a mi esposa y vi en sus ojos que ella no sabía nada. Marcus no le había dicho a nadie más, solo a mí, y ahora yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Esa noche, acostado en la cama junto a Becca, incapaz de dormir por el dolor y la culpa, pensé en las 2 opciones frente a mí. Podía decir la verdad, podía contactar a las autoridades, explicar el error, iniciar el proceso de corrección. Jenny perdería el seguro, la familia Chen recibiría $2 millones que nunca esperaron, los cuerpos serían exhumados, reidentificados, reenterrados. Ambas familias tendrían que pasar por el trauma otra vez. O podía quedarme callado,
Podía dejar que el error permaneciera sin corregir. Jenny recibiría el dinero del seguro, sus hijos tendrían su futuro asegurado, la familia Chen nunca sabría lo que habían perdido, y yo cargaría con el secreto por el resto de mi vida. Cuando lo pones en esos términos, la decisión parece obvia, ¿verdad? Di la verdad, haz lo correcto, pero la moralidad no es tan simple cuando estás en medio de ella, cuando estás mirando a los ojos a una viuda destrozada, cuando estás viendo a niños que acaban de perder a su padre, cuando sabes que tu decisión determinará si esos niños pueden ir a la universidad o no, si pueden mantener su casa o no. Le di vueltas durante semanas, me atormentaba, perdí peso porque no podía comer. Tenía pesadillas donde veía la cara de Robert Chen aunque nunca lo conocí en vida acusándome, preguntándome por qué le robé su identidad, por qué dejé que su familia se quedara sin nada, pero al final, no dije nada, me convencí a mí mismo de que era la decisión correcta, que estaba protegiendo a mi familia, que David habría querido que cuidara de Jenny y los niños, que la otra familia no estaba peor de lo que habría estado de todos modos. Todas las racionalizaciones que la gente se dice cuando saben que están haciendo algo malo pero no pueden soportar admitirlo. Marcos y yo nunca volvimos a hablar del tema directamente, pero había un entendimiento tácito entre nosotros, un secreto compartido que nos vinculaba de una manera enfermiza. A veces lo sorprendía mirándome en reuniones familiares con una expresión que no podía descifrar. ¿Era culpa, alivio, triunfo? El seguro se pagó tal como Jenny había predicho, $2 millones. Ella lo invirtió sabiamente, pagó la hipoteca, estableció fondos universitarios para los niños, se convirtió en lo que la gente llama económicamente estable, no rica, pero cómoda, segura. Yo observaba desde lejos, visitándola regularmente con Becca, viendo a Michael y Sophie crecer. Michael se graduó de la secundaria con honores, obtuvo una beca parcial para una universidad estatal, y el seguro cubrió el resto. Sophie se convirtió en una adolescente brillante y extrovertida, con aparatos de ortodoncia perfectos que el seguro ayudó a pagar. Y todo ese tiempo, yo cargaba con el peso de lo que sabía. Los años pasaron, 5 años, 10 años, 15 años, la vida siguió. Becca y yo tuvimos otro hijo, un varón que llamamos Thomas. Conseguí un mejor trabajo, uno con seguro de salud decente y un salario que nos permitió finalmente comprar una casa, pequeña, pero nuestra. Mi madre murió de cáncer cuando Thomas tenía 6 años. Jenny eventualmente empezó a salir con alguien, un hombre amable llamado Richard que fue paciente con ella y bueno con los niños. Traté de no pensar en Robert Chen y su familia, pero a veces, en momentos débiles, buscaba su nombre en internet. Encontré a Mike Chen en Facebook, su perfil era público. Vi fotos de sus hijos creciendo. El mayor, un varón, abandonó la escuela a los 16 para trabajar tiempo completo y ayudar a sostener a la familia. Mike trabajaba turnos dobles como asistente de enfermería. Vivían en un apartamento pequeño, en un barrio difícil. Cada vez que veía esas fotos, sentía una punzada de culpa tan intensa que físicamente dolía. Esos niños podrían haber tenido vidas diferentes, podrían haber ido a buenas escuelas, a la universidad, tenido oportunidades, pero por mi silencio, por mi cobardía, crecieron en la pobreza. Traté de racionalizarlo, me decía a mí mismo que no era mi culpa, que yo no había causado el accidente, que yo no había cometido el error en la morgue, que simplemente había optado por no corregirlo, pero en mis momentos más honestos, sabía la verdad, había robado el futuro de esos niños para proteger el de los niños de mi hermano. Marcos y yo nos distanciamos con el tiempo. Dejé de ir a reuniones familiares donde él estaría presente. Becca lo notó pero lo atribuyó a que nunca nos habíamos llevado bien. Tris y Marcus eventualmente se divorciaron. Ella finalmente tuvo suficiente de sus fracasos y su alcoholismo. Oí que se mudó a Florida, que rehizo su vida allá. Tris se volvió a casar y fue feliz, finalmente liberada del peso muerto que había sido Marcus. Pensé que me sentiría aliviado cuando Marcus se fue, que tal vez el secreto pesaría menos sin él cerca como recordatorio constante, pero no fue así. Si acaso, se volvió peor, porque ahora yo era el único que llevaba la verdad completa. Y entonces, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó otra vez. Fui al médico por lo que pensé que era una gripe persistente, cansancio extremo, pérdida de peso, sin intentarlo, sudores nocturnos. El doctor ordenó análisis de sangre, luego más análisis, luego una biopsia, linfoma no Hodgkin, etapa 3, tratable, me dijeron, pero avanzado. Me dieron 60% de probabilidades de supervivencia a 5 años con tratamiento agresivo,
60%. Esas probabilidades suenan mejor que 50-50, pero cuando es tu vida, cuando estás mirando la posibilidad real de la muerte, 60% se siente terriblemente bajo. Empecé la quimioterapia hace 2 meses. Es brutal. Me hace sentir como si me estuviera muriendo de adentro hacia afuera. El cabello, la energía, la dignidad, todo se va. Becca es increíble. Me cuida con una devoción que no merezco. Lily, ahora una adulta de 22 años, recién graduada de la universidad, viene a visitarme cada fin de semana. Thomas, de 17, trata de ser fuerte, pero veo el miedo en sus ojos. Y durante estos últimos 2 meses, mientras yacía en el hospital recibiendo veneno intravenoso, mientras vomitaba y temblaba y lloraba, no podía dejar de pensar en lo que había hecho, o más bien, en lo que no había hecho. La muerte tiene una manera de aclarar las cosas. Cuando enfrentas tu propia mortalidad, todas las racionalizaciones, todas las excusas, se evaporan, y te quedas con la verdad desnuda de quién eres y qué has hecho. Yo soy un cobarde y un ladrón. Robé el futuro de una familia para proteger el de otra, y he vivido con esa mentira durante 20 años. La semana pasada, Lily vino a visitarme. Estábamos solos en mi habitación del hospital. Becca había ido a la cafetería a buscar café y Lily me tomó la mano. Tiene los ojos de su madre, pero la sonrisa de David, la sonrisa de mi hermano. Cada vez que la miro, veo a David, y duele de una manera que nunca se va. Papá, dijo suavemente, quiero que sepas que pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Eres el mejor padre que alguien podría pedir. Y mientras decía esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Empecé a llorar. No el llanto suave y digno que ves en las películas, sino sollozos feos y convulsivos que me sacudían todo el cuerpo. Lily se asustó, llamó a las enfermeras, pensando que algo estaba médicamente mal, pero no era el cáncer, era todo lo demás. 20 años de culpa saliendo de golpe. No le conté la verdad. No ese día. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a tu hija que su padre es un fraude, que ha estado viviendo con una mentira que destruyó vidas durante 2 décadas, que cada vez que se benefició indirectamente de la seguridad financiera de su tío David? Y sí, nos beneficiamos, porque Jenny fue generosa, ayudándonos cuando necesitábamos ayuda. Eso vino a costa de 4 niños que nunca tuvieron la oportunidad de conocer esa seguridad. Después de ese episodio, les dije a los doctores que necesitaba hablar con un psicólogo. Becca estaba aliviada, pensó que finalmente estaba lidiando con el trauma del diagnóstico, y supongo que en cierto modo lo estaba, pero no de la manera que ella pensaba. El psicólogo del hospital era una mujer mayor de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables. Se sentó frente a mí en una de esas sillas de hospital incómodas y me preguntó cómo me sentía. Culpable, dije. ¿Por qué? ¿Qué más iba a decir? ¿Culpable por qué?, preguntó, y entonces se lo conté, todo. No le di nombres, protegí eso al menos, pero le conté sobre el accidente, sobre el error en la morgue, sobre el secreto que Marcus y yo habíamos guardado, sobre la familia Chen y lo que les había robado con mi silencio. 20 años de confesión salieron en un torrente de palabras que no podía detener. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó suavemente. Quiero que me digas qué hacer, respondí. Quiero que me digas si debo contar la verdad ahora, si debo desenterrar todo esto después de 20 años y destruir la paz que ambas familias han encontrado. No puedo decirte qué hacer, dijo. Solo tú puedes tomar esa decisión, pero puedo preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años esto te está consumiendo en este momento? La respuesta era obvia. Porque me estoy muriendo, porque no quiero morir con esto sobre mi conciencia, porque necesito, no sé, absolución, perdón. ¿De quién?, preguntó. ¿De la familia Chen que nunca conociste? ¿De tu hermano que está muerto? ¿De Dios? ¿O de ti mismo? Esa pregunta se me quedó grabada. ¿De quién buscaba perdón? ¿Y el perdón era siquiera posible para lo que había hecho? He estado pensando en eso constantemente desde entonces. La quimioterapia continúa. Algunos días son mejores que otros. Los doctores dicen que estoy respondiendo bien al tratamiento, que las probabilidades están mejorando. Pero incluso si sobrevivo, incluso si entro en remisión, ¿cómo vivo con esto? Hace 2 semanas tomé una decisión. Contraté a un investigador privado, le di el nombre de Robert Chen y le pedí que encontrara todo lo que pudiera sobre su familia, dónde están ahora, cómo están, qué les pasó en los últimos 20 años. El reporte llegó ayer, lo leí con manos temblorosas.
Maichen nunca se volvió a casar. Trabajó 2 empleos durante 15 años hasta que su salud empezó a fallar. Ahora tiene 58 años y problemas cardíacos crónicos por años de estrés y exceso de trabajo. Su hijo mayor, Daniel, quien dejó la escuela, está en la cárcel por tráfico de drogas. La segunda hija, Lisa, logró graduarse de la secundaria pero se quedó embarazada a los 18 y ahora tiene 3 hijos y trabaja en un supermercado. Los 2 menores están mejor, uno asiste a una universidad comunitaria, el otro está en el último año de secundaria pero luchan financieramente. Leí esos detalles y sentí que me ahogaba. Daniel en la cárcel, una trayectoria que probablemente podría haberse evitado con estabilidad financiera, con la posibilidad de quedarse en la escuela, con oportunidades. Lisa embarazada a los 18, probablemente buscando amor y seguridad donde pudiera encontrarlos. Mike con el corazón destruido, literalmente, por años de lucha. El contraste es obsceno, y yo lo hice posible. También hay algo en el reporte del investigador que me ha estado atormentando. El investigador encontró un artículo de periódico de hace 15 años. Maichen había dado una entrevista a un periódico local para una historia sobre familias monoparentales en la pobreza. En la entrevista, habló sobre la muerte de su esposo, sobre lo difícil que había sido, y luego dijo algo que me cortó hasta el hueso. A veces pienso en cómo habrían sido nuestras vidas si Robert hubiera tenido seguro de vida, no por el dinero en sí, sino por lo que habría significado para mis hijos. Daniel no habría tenido que dejar la escuela. Lisa podría haber ido a la universidad. Pero no sirve de nada pensar en cosas que nunca fueron. Robert hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, y lo honro viviendo del mismo modo. Lo honro viviendo del mismo modo. Dios, esas palabras. Esta mujer honrando la memoria de un hombre que en realidad fue enterrado con el nombre de otra persona. Un hombre cuyo seguro de vida, cuyo legado, fue robado y dado a extraños. Anoche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la sala a oscuras, mirando el vacío. Becca me encontró ahí cuando bajó a las 6. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose junto a mí. Podía ver la preocupación en su cara. Probablemente pensaba que era el cáncer, que el dolor había vuelto. Tengo que contarte algo, dije, y finalmente, después de 20 años, le conté a mi esposa la verdad. Observé su cara mientras hablaba. Vi shock, luego incredulidad, luego horror. Cuando terminé, se levantó y se alejó de mí. Se quedó junto a la ventana mirando hacia el jardín donde el sol empezaba a salir. ¿Cómo pudiste?, susurró finalmente. ¿Cómo pudiste guardar esto durante 20 años? Tenía miedo, dije. Tenía miedo de lo que pasaría si decía la verdad. Tenía miedo de lastimar a Jenny y a los niños. Tenía miedo de que nos culparan por el error. Tenía miedo de todo. Esa otra familia, dijo Becca, su voz quebrándose. Esos niños, ¿sabes lo que les hiciste? ¿Sabes lo que nos hiciste? Porque nosotros también nos beneficiamos. Cada vez que Jenny nos ayudó con dinero, cada regalo que les dio a nuestros hijos, todo eso vino de dinero que debería haber ido a esa familia. Lo sé, susurré. Créeme. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Porque no podemos simplemente ignorar esto ahora que lo sé. No puedo vivir con esto como has estado viviendo tú. Y ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? He pensado en todas las opciones. Podría contactar a Maichen directamente, contarle la verdad, disculparme. Pero, ¿qué bien haría eso ahora? No devolvería los últimos 20 años. No sacaría a su hijo de la cárcel. No curaría su corazón. Podría contactar a las autoridades, reportar el error oficialmente. Pero después de 20 años, ¿qué harían ellos? ¿Exhumar los cuerpos? ¿Forzar a Jenny a devolver el dinero del seguro que hace tiempo gastó en criar a sus hijos? ¿Demandar penalmente a alguien? ¿A quién? ¿Al director de la funeraria que cometió un error honesto 2 décadas atrás? Podría establecer un fideicomiso anónimo para la familia Chen, darles dinero ahora. Pero no tengo $2 millones. Tengo una casa con una hipoteca significativa y cuentas médicas que van a drenar nuestros ahorros. Podría darles algo, pero ¿sería suficiente? ¿Y no sería aún más cruel darles dinero sin explicación, sin la verdad que merecen? ¿O podría escribir todo esto? Podría publicarlo en algún lugar como aquí, en Reddit, donde es anónimo pero también eterno, donde la verdad existiría en algún lugar, incluso si no está atada a nombres reales, donde tal vez alguien lea esto y aprenda de mi error. Porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy escribiendo esto como testimonio, como confesión, como advertencia.
Enterramos a la persona equivocada, y lo supe todo el tiempo, y no hice nada, y ahora, 20 años después, no sé cómo vivir con eso, pero tampoco sé cómo no hacerlo. Si tienes alguna respuesta, por favor, dímela, porque honestamente, estoy perdido.